Hola, ¿qué tal? Si quieres saber cómo se hace este ejercicio, quédate que empezamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a empezar haciendo un ejercicio de lo que se conocen como vigas en celosía y de forma más general estructuras de nudos articulados. Estas estructuras de nudos articulados suelen ser, se sabe que son de nudos articulados normalmente porque lo pone en el enunciado, ¿veis? Aquí pone viga en celosía, o porque suelen estar pintadas con un circulito aquí en cada intersección de las líneas. Algunos profesores, los que son más apañados o saben más de dibujo, pues hacen un círculo en cada intersección, con lo cual sabemos que es una estructura de nudos articulados. Si no, no lo dijeran, o se podría pensar que estamos ante una estructura de nudos rígidos que se hace de otra forma completamente diferente. Pero en principio vamos al lío. Entonces, fijaros que aquí dice, pues eso, que tenemos esta estructura de nudos articulados y ¿qué más? Vale, y vamos a lo que nos interesa. Determina que, pues aquí pide el desplazamiento vertical del nudo C, que es este, y el desplazamiento horizontal del nudo C. Si os fijáis, aquí no dice que se haga de una forma en concreto, con lo cual vosotros podríais elegir el método que más os gustase. Ya os dije en la clase de presentación que nosotros íbamos a ver tres métodos principalmente, aunque luego añadiremos otro, el de la matriz de rigidez, pero bueno, en principio los tres que corresponden a estructura 1, ¿vale? Ya os digo, los intercalaremos otro. Y lo que vamos a hacer aquí es resolverlo por distintos métodos, de forma que siempre tiene que dar el mismo resultado, si no, pues imagínate, ¿no? Vaya mierda. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Pues nada, vamos a empezar el ejercicio y como casi todos los ejercicios de estructura, sí que es muy importante que tengáis en cuenta lo siguiente, y es que casi todos los ejercicios se empiezan de la misma forma, que es con un primer paso que consiste en el cálculo de las reacciones. ¿Cómo podemos saber si nuestro ejercicio hay que empezarlo con el cálculo de las reacciones o no? Pues siempre haciendo las fórmulas. ¿Que sale algo? Pues bienvenido sea. Y si no sale nada, pues seguiremos adelante. Bien, este primer ejercicio vamos a empezar haciéndolo por lo que sería el método o principio, vamos a escribirlo bien, principio de los trabajos virtuales, ¿vale? Vamos a ponerlo así, principio de los trabajos virtuales, que como os decía, independientemente de que te digan el desplazamiento en C, el desplazamiento en cualquier otro nudo, lo primero siempre, el primer paso siempre es calcular las reacciones de la viga, tanto si se puede como si no se puede, es decir, si la viga es isostática como si no lo es. Vamos a ver primero cuáles son nuestras incógnitas, cuáles son estas reacciones para poder calcularlas. Entonces, si os fijáis aquí en el ejercicio, vamos a llamarle a este punto B y a este punto A, ¿vale? Bien, el punto B tiene un apoyo de este tipo, que es un apoyo móvil, que solamente tiene una reacción y que siempre es perpendicular a la línea que hay aquí pintada, ¿vale? O sea, perpendicular a ese apoyo. Si esta línea está puesta así, esa reacción siempre es perpendicular. ¿Qué más? ¿Qué dirección tiene? O sea, ¿va hacia la derecha, va hacia la izquierda? O sea, no la dirección, el sentido. ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues esto se pone totalmente al azar. Yo lo voy a poner así, ¿eh? Para que veáis que no pasa nada, que da igual que lo sepa o que no lo sepa. Como a todas las cargas horizontales le voy a llamar Q sub B. Y
seguimos y ahora aquí en el punto A, como es un apoyo fijo, ¿lo veis? La diferencia es que este tenía ruedas, por eso es simple, y este no tiene ruedas, por eso es fijo. Y aquí habrá otras dos reacciones. Al ser fijo tiene una reacción que es horizontal y otra reacción que es vertical. ¿Veis? Y la misma historia. ¿Qué sentido tienen estas fuerzas? Totalmente aleatorio. Esto es como todo. Si más o menos vas haciendo ya más ejercicios de estructura, llegará un momento que te des cuenta de qué sentido van a tener, ¿no? Más o menos, que si no lo ves no pasa nada, pero si lo ves, pues lo puedes poner. Yo le voy a poner así mismo Q sub A, ¿veis? Q y el subíndice de la letra. Y a esta, pues R y el subíndice de la letra. Y la voy a poner hacia arriba. Esta probablemente sea hacia arriba porque aquí hay una carga que va hacia abajo. Pero bueno, que ya os digo, vuelvo a insistir en que da exactamente lo mismo. Da lo mismo. Una vez que ya tenemos las reacciones puestas, vamos a intentar resolverlas. En este caso, como esta estructura es una estructura que se llama isostática, sí que se van a poder calcular. Pero como os decía, en otros casos no se podrán calcular, pero no pasa nada. Para calcular las reacciones ya dijimos, o hemos dicho en otros ejercicios, que lo que tenemos que hacer es lo que se llaman las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son estas tres. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0, sumatoria de fuerza horizontal igual a 0 y sumatoria de momentos en el punto que cada uno estime oportuno igual a 0. Y estas tres sumatorias y este primer paso es muy importante hacerlo bien, porque si no lo haces bien y no te salen bien las reacciones, pues ¿qué te voy a contar? Todo lo que haga en adelante va a ir mal, con lo cual es muy, muy importante que hagas esto con mucha tranquilidad. Bien, empezamos. En la sumatoria de fuerzas horizontales me vengo a la estructura y lo que voy a hacer es repasar las fuerzas horizontales que hay aquí. Como veis, hay dos fuerzas horizontales, Q sub A y Q sub B. Para colocarlas aquí necesito primero saber cuál es el criterio de signo. El criterio de signo en una sumatoria de fuerzas como las que tenemos aquí, para nuestros ejercicios va a ser este. También os comenté que el criterio de signo es una cosa para las reacciones y otra cosa para lo que es el ejercicio, ¿vale? Entonces, para las reacciones, nosotros vamos a coger este criterio. ¿Queréis coger otro? Da igual, coger el que queráis. El resultado tiene que salir exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Los mismos más, los mismos menos, exactamente igual. El resultado. Entonces, empezamos. Como veis aquí, Q sub B, según mi criterio de signo, va en sentido contrario a esta flecha, luego negativo. Y Q sub A le pasa exactamente igual. De aquí se deduce que menos Q sub B menos Q sub A es igual a 0. Pues muy bien, pero no cambio nada, no cambio los sentidos, no cambio nada, lo dejo ahí. ¿Que queréis despejar? Despejar, da lo mismo. En principio yo lo voy a dejar ahí tal cual, ¿veis? De la sumatoria de fuerzas verticales sí que tenemos dos cargas verticales, 80 que va hacia abajo, que según esta flecha es negativa, y RA que va hacia arriba, con lo cual es positiva. Y de aquí, esto mola mucho, ya me sale que RA vale 80 y como es positiva, quiere decir que tiene ese mismo sentido que yo le he dado ahí. ¡Oh, qué bonito! Pues muy bien, maravilloso. De la sumatoria de momentos en el punto X igual a 0, ¿qué es lo que hay que determinar? Lo primero, ¿cuál es este punto X de aquí? Pues el punto X puede ser el que queráis, puede ser el C, puede ser este que no tiene nombre, este, puede ser ese, puede ser ese, puede ser ese, el que sea. Evidentemente, cuantas más cargas pasen por encima de ese punto, más sencillo es, con lo cual yo en este caso, ¿veis? El punto A pues más o menos está a huevo, aunque el B daría igual, pero el A, ¿por qué no? Porque encima está Q sub A y RA, y eso va a hacer que sea más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando hago una sumatoria de momentos, si la carga pasa justo por ese punto, no hay que tenerla en cuenta. No es que no haya que tenerla en cuenta, es que va multiplicada por 0.
de una manera o de otra la cosa es que no va a intervenir. Bien, ¿cómo se hace entonces la sumatoria de momentos en el punto A? Pues hemos dicho que esta carga RA va multiplicada por 0, no la pongo, Q sub A va multiplicada por 0, no la pongo, y ahora Q sub B. Muy bien. Q sub B, ¿lo veis? Por eso no había que cambiar el signo de Q sub B. Q sub B ha salido así, pues lo mantengo con este sentido que yo le puse, ¿veis? Si yo me imagino que es una fuerza que está atada con una cuerdecita a este punto, Q sub B haría algo así, ¿veis? Daría vuelta como una noria en sentido antihorario. Como yo he dicho que los horarios son positivos, pues esto sería negativo. Menos Q sub B, que como hemos dicho, ¿veis? Daría vuelta si estuviese así. Así. ¡Oh, qué maravilla! Antihorario. Muy bien. Menos Q sub B. Y para que sea un momento, ¿qué tiene que suceder? Que vaya multiplicado por la distancia. La distancia de Q sub B al punto A, siempre medida en perpendicular, es esta distancia que hay aquí. ¿Lo veis? Que aquí en el ejercicio viene marcada como 2 metros. Pues 2 metros. Muy bien. Q sub B por 2 metros. Y ahora la de 80, ¿veis? Ya no hay más cargas. Q sub B, 80, RA va multiplicada por 0 y Q sub B va multiplicada por 0. 80, ¿veis? ¿Qué sucede con 80? Que si le hago lo mismo, si yo me imagino que 80 está atada aquí con una cuerda, da vuelta en sentido antihorario, ¿veis? Pues menos 80. Y ahora por la distancia de la carga 80 al punto A medida en perpendicular, que son, ¿veis? Toda esa calle, 4 metros. Y esto dará igual a 0. ¡Oh, qué bonito! Pues ya está. De esta ecuación la hago y me queda que Q sub B por 2 es igual a menos... Esto, bueno, lo hago así. Vale. A esto que es 320, dicen, ¿no? 320, ¿veis? Si esto lo cambio, o sea, a mí me gusta que la incógnita tenga el signo positivo, con lo cual voy a poner, venga, lo vamos a hacer otra vez, menos 320. Esto es lo mismo. Q sub B me sale que es igual a 160 negativo. Muy bien. Ahora, antes de irme aquí, cambiar esto tal y cual y liarla, este Q sub B, termino de calcular la fórmula, ¿vale? Q sub B, ¿veis? Me vengo aquí a la sumatoria, flechaca ahí, me vengo aquí a la sumatoria, entonces me queda menos. ¿Cuál es el valor de Q sub B? Menos 160, ¿veis? No os digo nada aquí, esto es peligrosísimo, ¿vale o no? Menos, pongo un paréntesis, sobre todo cuando haya signos de por medio, menos 160 y ahora menos Q sub A igual a 0. ¿Por qué hago esto así? Alguno dirá, joder, qué idiotez. Pues no es ninguna idiotez porque es menos y menos es más, con lo cual esto sale 160 positivos menos Q sub A igual a 0, de forma que obtengo que Q sub A es igual a 160 positivos. O sea, algo muy, 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 muy importante y con lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Veis? A mí me ha salido el valor de Q sub B negativo, pero no me he ido corriendo a cambiarlo aquí porque luego te puedes volver loco al sustituirlo en las ecuaciones. Primero terminamos y una vez que hayamos terminado, ahora ya sí, ahora ¿qué es lo que sucede con este ejercicio? Ahora suceden muchas cosas, por ejemplo, que como Q sub B me salió negativa, yo lo que voy a hacer es decir, oye, cuidado, que esta Q sub B negativa, yo no la quiero así, yo quiero que Q sub B sea 160 positivas, pero para esto, ¿qué tiene que suceder? Que Q sub B, este valor de aquí, no va a ir en este sentido, va a ir en ese sentido, ¿veis? Como todas las demás, Q sub A y RA me salieron positivas, quieren decir que no tengo que hacer nada más. Pues muy bien, ya tenemos el primer paso perfectamente hecho. ¡Qué maravilla! El primer paso hecho. Pues nos vamos a meter con el segundo paso para resolver un ejercicio por el principio de los trabajos virtuales.
¿Qué más cosas conocemos? Conocemos que esto vale 2 metros y esto también. Y esto, pues también vale 2 metros. Venga. Así. 2 metros todo. Muy bien. ¿Qué más cosas sabemos? Pues que esto es el punto C, esto es el punto A, esto es B, y a los otros pues le vamos a poner nombre. Aquí pues claro, no hay ningún orden lógico. A, B, C, pues yo qué sé, D, E, I, F. Muy bien, ya tenemos todos los nudos de esta estructura de nudos articulados nombrados. Pues venga, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es una movida impresionante. Segundo paso. Siempre entonces que nos pidan un ejercicio por el principio de los trabajos virtuales hay que seguir estos pasos. Primer paso, reacciones, se calculan, se dejan ahí. Segundo paso, cálculo de axiles, ¿vale? Axiles. Vamos a ponerlo por si alguien necesita más información. Axiles de las barras, evidentemente, no va a ser de no saber. Cálculo de los axiles. Cálculo de los axiles de las barras. Quiere decir, una estructura de nudo articulado está sometida, cada una de estas barras está sometida a esfuerzos que se llaman axiles, que son esfuerzos que van en la misma dirección de la barra. Pues para poder calcular un desplazamiento en uno de estos nudos necesitamos antes conocer cuánto valen los axiles. Los axiles, para que luego no me pille a mitad de ejercicio, deberíais saberlo, el que no lo sepa, pues no pasa nada, para eso está aquí, ¿vale? Los axiles hay de dos tipos, los axiles que se llaman de compresión y axiles de tracción, ¿vale? Entonces los axiles de tracción se toman como positivos y los axiles de compresión como negativos. ¿Veis? Aquí ya no tiene nada que ver con para arriba, para abajo, para adentro, para la izquierda, para la derecha, nada de eso. Aquí ya es axiles de compresión y axiles de tracción. Muy bien, maravilloso. Y también vamos a olvidarnos un poco de ese follón que suele existir entre que si sale del nudo, que si se mete... No que si sale del nudo, sino que si comprime el nudo, tracciona la barra, que si tracciona el nudo, comprime la barra... Nada. Nosotros vamos a centrarnos en los axiles de las barras, al nudo que le den, que no nos hace falta para nada. Bien, para el cálculo de los axiles hay muchos métodos. Muchos. Por lo menos 2 o más. Por lo menos. Nosotros vamos a usar aquí uno que es un método maravilloso para calcular los axiles. Se llama método de los nudos. Es un método muy bonito y que para los que se os da mal la geometría, los ángulos, sobre todo los ángulos, aquí no se le dan mal los ángulos por la Virgen, a muchísima gente, ¿no? Entonces, para toda esta gente que se os dan mal los ángulos y que hacer un polígono de Bariñón o cualquier otro sistema geométrico puede ser una locura, este método digamos que sería para gente que le gusta andar con paso fijo, que no le gusta calentarse la cabeza con movidas raras. Este método es la caña, ¿vale? Ya lo vais a ver ahora. Entonces, ¿en qué consiste el método de los nudos? Muy bien, el método de los nudos lo único que hay que conocer son unas cuantas particularidades que tiene. ¿Qué particularidades? ¿O en qué consiste? Vamos a empezar por ver en qué consiste, ¿veis? El método de los nudos consiste en aislar los nudos de esta estructura, ¿vale? Por ejemplo, el nudo F lo aislaríamos así y lo vamos a pintar aquí aparte. El nudo C lo aislaríamos así y lo pintaremos por ahí aparte. Y vamos a ir haciendo nudo por nudo, calculando lo que nos vaya dando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que tener en cuenta una serie de particularidades que son: la primera,
Primera particularidad para empezar el método de los nudos. La primera particularidad es elegir un nudo para empezar que tenga como máximo 2 barras desconocidas. ¡Oh, qué maravilla! 2 barras desconocidas como máximo. Quiere decir esto. ¿Puede tener el nudo 80 barras? Sí, pero que sean desconocidas solamente 2. Con lo cual, en esta estructura, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esto de desconocidas? Quiere decir que no conozcamos ni el axil de compresión y de tracción, que no conozcamos los datos de esas barras. Entonces, por ejemplo, el nudo F, ¿veis? 1, 2, 3 barras que son desconocidas. El nudo E, 1, 2, 3, 4 barras que son desconocidas. El nudo D, 1, 2, 3, 4 barras que son desconocidas. El nudo A, 1, 2, 3. El nudo B, 1 y 2. Muy bien, por B podemos empezar. Y el nudo C, 1 y 2. Pues por C también podemos empezar. Pues empezáis por el que queráis. Yo voy a empezar por el nudo C. Muy bien. Como os decía, lo que voy a hacer es aislar este nudo. ¿Veis? Y pinto esas barras. Esta barra de aquí será la que se llame CD y esta de aquí se llamará CF. Puede que vuestro profesor pues le ponga NCD o NFD, como sea. Cada profesor le pondrá como le parezca. Y la fuerza, ¿veis? 80 kilonewton. ¿Veis? La barra y la fuerza. Otra particularidad del método de los nudos es la siguiente. El sentido de las barras siempre que sean desconocidas, el sentido de las barras siempre que sean desconocidas será saliendo del nudo. Uy. Este punto es fundamental. El sentido de las barras, siempre que sean desconocidas, será saliendo del nudo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo, ¿veis? Este valor de aquí, CF, no lo conozco. Como no lo conozco, lo voy a transformar en una fuerza que va a tener el sentido así, en dirección contraria al nudo. En sentido contrario al nudo. Y CD, que tampoco lo conozco, así, en dirección contraria al nudo. Esto se hace por una razón que veremos más adelante, veréis que hace que sea todo un poco más sencillo, no lo vamos a hacer para complicarnos la vida. ¿Veis? Estas son las dos cosas que hay que tener en cuenta. Todo lo demás ya viene rodado. Fijaros que aquí ya no hay ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. No hay nada de eso. Muy bien, qué bonito. Pues una vez que ya tenemos el nudo puesto, ¿veis? Hemos elegido un nudo que tiene un máximo de 2 barras desconocidas y hemos cogido el sentido de las barras que vayan saliendo del nudo porque no las conocíamos. Pues ahora lo que vamos a hacer aquí es aplicar las sumatorias que ya hemos visto. La sumatoria de fuerza igual a 0 y la sumatoria de fuerza verticales igual a 0. Solamente 2 sumatorias porque en un nudo no se puede hacer sumatoria de momento, porque es una gilipollez. Muy bien, ¿qué sacamos de aquí? Sumatoria de fuerza horizontal igual a 0. Fijaros que hay una fuerza horizontal, CD igual a 0. ¡Oh, qué maravilla! Esto he sacado. Y de la sumatoria de fuerza vertical igual a 0 sí que saco que CF, que va hacia arriba, la pongo como positiva, y 80, que va hacia abajo, lo pongo como negativo. Bien, qué movida con los signos, ¿verdad? Alguien ya se habrá dado cuenta y dirá, ¿para no acaba de decir, tío, que nos va a volver locos, que no hay que tener en cuenta el para arriba, para abajo, etcétera, etcétera? Sí, efectivamente. Sí, lo hemos dicho, pero sí que es cierto que, claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que yo escriba esto, sumatoria y sumatoria, siempre
hay que hacer como una especie de paréntesis cerebral con los signos. Siempre que se haga una sumatoria, entra en juego el para arriba, para abajo, sentido horario, antihorario. Entonces, una cosa es esto, el método de los nudos, cuando yo hago mi dibujo, y una vez que ya tengo el dibujo hecho, paso, veis, a este paréntesis de aquí. Ese paréntesis tengo que volver al criterio de signos de hacia arriba o hacia abajo. ¿Se entiende o estamos liando un follón que la hostia? Bueno, vamos a seguir hacia adelante, que veáis más nudos y lo vais a entender mejor. De aquí, ¿qué sucede? Pues que CF, lo veis, sale igual a 80. ¡Qué bonito! Muy bien, CF es 80. Pues ya tenemos los dos asiles de estas dos barras. ¿Esto se sabía de alguna manera? Pues sí se sabía, pero ¿qué más da? El que lo sepa, mejor para él. A mí me gusta calcularlo. Luego ya os enseñaré algunos truquillos para, por ejemplo, este 0, determinarlo. ¿Veis? 80, muy bien, qué bonito. 80 y 0. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pues nada, seguimos. Vamos a seguir aislando nudos. Ahora vamos a aislar el nudo F. Y lo mismo, vamos a calcularle los asiles. Siempre siguiendo estos dos criterios, ¿vale? Siempre, siempre, siempre siguiendo esos dos criterios. Venga, el nudo F, ¿lo veis cómo es? Vamos a pintarlo aquí. Vamos a intentar no... Sin que sirva de precedente, voy a pintar aquí el nudo F. ¿Veis? Ahí. Con las barras. ¡Qué complicado! Ahí. El nudo F, aunque no tenga delante el ejercicio, lo vamos a dejar así para ver si nos caben aquí todos los nudos. Nudo F. Muy bien. Nudo F, ¿veis? 1, 2, 3 barras, pero ya desconocida solo está esta y esta, porque esta de aquí, que era la CF o FC, ya sabíamos cuánto valía, 80. ¿Veis? ¡Qué bonito! Ya sabíamos cuánto valía. Entonces vamos a aplicar el criterio que hemos visto. El primero de elegir un nudo que tenga dos barras desconocidas, ya lo acabamos de hacer. Este será la barra FD y esta será la FE. Muy bien. ¿Qué más cosas? El sentido de la flecha. El sentido de la flecha es el siguiente. Sentido de la flecha. Las que no se conozcan, las fuerzas que no se conozcan, saliendo del nudo. ¿Veis? La FE y la FD, que no las conozco, saliendo del nudo. Y ahora, las que sí se conozcan, vamos a poner saliendo del nudo si son positivas o entrando al nudo si son negativas. Saliendo del nudo, ¿veis? Si son positivas y entrando al nudo si fuesen o hubiesen salido negativas. Pues como esta salió positiva, pues saliendo del nudo. Muy bien, qué maravilla. Pues nada, vamos a hacer la sumatoria y vamos a terminar. ¿Veis? Si yo hago aquí sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay una fuerza que no es ni horizontal ni vertical, pero a la vez es un poco de las dos. Con lo cual, esto cuando sucede, pues ya se empieza a enfollonar la cosa porque lo que hay que hacer es descomponer. ¿Cómo se descompone esto? Muy bien, esto se descompone de la siguiente forma. Vamos a marcar el origen de la flecha y el final, ¿vale? Y vamos a trazar dos líneas, una vertical y una horizontal, por el origen. Y aquí, ¿vale? ¿Veis? Por el origen y por el extremo. Pum, pum, pum. Pues aquí habrá una fuerza y ahí habrá otra, ¿vale? Yo las marco, daría igual en realidad marcarlas aquí y aquí, pero para que se vean mejor las marco pues lo más pegadas posible al nudo. Pues estas dos flechas rojas tienen un valor. ¿Qué valor? Pues dependiendo del ángulo que marquemos aquí. Como quiero que este ejercicio no os rayéis con los ángulos y tal, por eso es de esta forma, os voy a decir directamente, que se ve claramente, que el ángulo que hay es 45 grados. Cuando el ángulo es 45 grados, no hay que tener un cuidado... ¡Uy! No hay que tener un cuidado especial con el seno y el coseno y tal.
Pero bueno, para tener un poco de rigor matemático, pues esta fuerza de aquí roja se va a llamar FD. Como está tocando al ángulo que yo he marcado, ¿lo veis? Está tocando al ángulo, contiguo al ángulo será el coseno de 45, y esta de aquí se va a llamar FD, como no está tocando al ángulo, es opuesta, se va a llamar seno de 45. Pero da igual que esta fuese coseno de 45 y seno de 45 porque valen exactamente lo mismo. Muy bien, ya tenemos nuestro nudo. Y ahora ya sí podemos pasar a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿veis? Si yo hago la sumatoria de fuerzas horizontales, obtengo que, ¿veis? Y volvemos a lo mismo, aquí hacemos el paréntesis de los signos, y ahora ya entra en juego derecha, izquierda y toda la historia. FE, que va hacia la derecha, la tomo como positiva, más FD, esta fuerza roja, coseno de 45. Esto es como un pack indivisible, ¿vale? Que es así, igual a 0. FE más FD coseno de 45. Como veis, ni siquiera voy a despejar porque hay dos incógnitas, no puedo resolver nada. Entonces vamos a pasar a la otra, ¿veis? Aquí 80 va hacia abajo, menos 80, y FD también va hacia abajo, menos FD seno de 45, igual a 0. Muy bien, en esta ecuación pues la vamos a desarrollar porque solo hay una incógnita y vamos a sacar el valor de FD. ¿Cómo se despeja esto? Vamos a poner menos 80 igual a FD seno de 45. Y ahora el seno de 45 lo voy a pasar aquí dividiendo, si queréis. O sabéis que el seno de 45 es raíz de 2 partido por 2, pues muy bien, lo ponéis, como os dé la gana. Yo lo voy a hacer así, FD es igual a menos 80 partido del seno de 45. Ya os he dicho que da lo mismo, que esto esté así o que esté al revés, que es lo que he hecho, darle la vuelta. Muy bien, y como no me gustan estos valores así de partido del seno, como suele hacer alguna gente, a mí no me mola demasiado, porque no, pues vamos a poner que FD es igual a lo que da esto. Lo voy a meter en la calculadora y me sale que vale menos 113,13 kilonewton. Uy. Muy bien. Fijaros lo que ha sucedido aquí. Que ha salido menos. Al igual que cuando he calculado las reacciones, no hay que ir corriendo a cambiar ninguna flecha. Primero terminamos la sumatoria. Si yo me llevo aquí FD, ¿veis? Me voy por aquí para arriba y me sale que FE más paréntesis menos 113,13, ¿lo veis? Lo meto entre paréntesis este FD para no volverme loco por coseno de 45 es igual a 0. ¿Veis? O si esto lo vamos a poner aquí, FE más, lo voy a copiar tal cual para que no se pierda nadie, coseno de 45 igual a 0. ¿Veis? Si opero esto me va a quedar FE menos 80, ¿no, Álvaro? FE menos 80, qué bonito, igual a 0. Y de aquí saco que F es igual a 80 positivos. ¿Veis o no? Me salió un axil negativo, pero yo no he cambiado nada hasta que no termino de resolver esto. Incluso, vamos a volver a este dibujo, ¿veis? ¡Oh, qué bonito! ¿Para qué? ¿Para qué vamos a volver a este dibujo? Vamos a volver a este dibujo porque ahora yo voy a coger estos dos valores de aquí y los voy a poner en sus correspondientes barras. Los voy a poner en sus correspondientes barras. Menos 113,13 va aquí, menos 113,13 y aquí 80 positivo, ¿veis? Y lo pongo negativo. ¡Qué bonito! Negativo. ¿Por qué? Porque esto me va a decir luego directamente que yo, este axil, ¿lo veis? Menos 113,13 dice negativo, compresión. ¿Veis? Este de 80, positivo, tracción. Este de 80, positivo, tracción.
Así directamente voy a ver qué signo, o sea, qué tipo de esfuerzo tienen los ácidos, respetando el signo. Muy bien, qué maravilla. Nos vamos ahora a hacer el punto D para que veamos más cosas relativas a los signos. El punto D es un punto, es un nudo que tiene una particularidad y es la siguiente. Esta barra que había aquí, ¿veis? Valía 0, ¿para qué la voy a pintar, no? Vamos a pintar esta barra de aquí, que es la DA. Vamos a pintar esta barra de aquí, que es la DE. Y ¿qué más? Vamos a pintar esta barra de aquí, que va a ser la que va a hacer que a alguno le explote el cerebro. Vamos a pintarla bien recta. Ahí. ¿Veis? Volvemos a la misma historia. Este nudo tiene dos cargas desconocidas, dos barras desconocidas y una que ya conozco porque calculé anteriormente. Y ahora el sentido de las barras que no se conocen, como siempre, lo vamos a poner saliendo del nudo. Pues esta y esta no la conozco, lo pongo saliendo del nudo. ¡Oh, qué bonito! Y ahora donde viene la explosión de cerebro, porque esta de aquí, que sí la conozco, tengo dos opciones. Una sería ponerla saliendo del nudo y poner que vale menos 113, cosa que ya os digo yo de antemano, que es un suicidio hacer así el ejercicio. Entonces, cuando una barra nos salga negativa, como es el caso, la vamos a poner entrando al nudo y positiva. Uf, qué movida, ¿no? Entrando al nudo y positiva. Esto es lo que va a hacer que triunfemos. Bueno, qué guay, pues vamos a hacer las sumatorias. Como veis, vuelve a suceder en esta sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, no sé por qué he puesto eso, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Va a volver a suceder lo mismo, hay una carga aquí que no es ni vertical ni horizontal, pues la vamos a descomponer. Decíamos que para descomponer, tanto por el extremo como por el final, vamos a trazar una horizontal y una paralela, y ahora aquí pegando al nudo, ¿veis? Una y otra. ¿Cuánto valen estas dos cargas rojas? Pues igual que antes, tú marcas el ángulo donde quieras, como es 45 grados, pues no hay que volverse, hay que tirarse 2 días. 45 grados marca el que quieras. ¿Por qué es 45 grados? Porque todo vale 2, ¿no? Y haremos alguno en el que esto no suceda y nos tiraremos un buen rato hablando de los ángulos. Muy bien, 45, lo que sí es que vuelvo a insistiros, por rigor matemático, si yo marco aquí el 45, la que es contigua siempre valdrá el coseno de 45, ¿lo veis? El valor de la carga, 113,13 por coseno de 45. Y esta de aquí, como no es contigua al ángulo, que es opuesta, pues será el seno de 45. Muy bien, qué guay. Pues tan bonito. Lo vamos a meter en la sumatoria de fuerzas horizontales. Ambas me quedan hacia la derecha, 113,13 por coseno de 45, ¿ven? Y DA, que es también hacia la derecha, que sale así. De aquí, 113,13 por coseno de 45, si lo multiplicáis en la calculadora, veréis que sale 80, y al pasarlo al otro lado, pasa como negativo, DA es igual a menos 80. Exactamente igual que antes, no me voy a cambiar nada, sino que sigo como si esto no hubiera pasado. Hago la ecuación. ¿Veis? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tenemos DE, que es positiva porque va hacia arriba, y esta carga roja, que va hacia abajo, menos 113,13 por el seno de 45 igual a 0. De aquí sacamos, como esto vale 80 también, y esa pasa hacia allá positiva, que DE es igual a 80 positivo. ¡Oh, qué nudo más agradecido! Muy bien, muy bien, muy bien. De igual forma me vuelvo otra vez a mi ejercicio, que está aquí.
Ay, ¿se ve mi ejercicio? Voy a subir esto un poquito para arriba. Me vengo a mi ejercicio y paso estos dos valores con sus correspondientes signos al dibujito. Dibujito. Uy. Os lo devuelvo al dibujito. De A ha salido menos 80, pues lo pongo con su signo. Y de E ha salido 80. Lo pongo con su signo. Qué guay, ¿no? Muy bien, qué bonito. Pues ya tenemos el nudo D. Ahora podría pasar al nudo A, podría pasar al nudo E, podría pasar al B. Evidentemente esto es como todo. Si estás en un examen, pues lo mejor es que hagas o sea, que no lo hagas todo. Siempre hay un nudo que va a sobrar. Pero bueno, nosotros aquí pues vamos a hacerlo a tope. Y siempre si hay un nudo que sobra, pues ¿cuál es el que es mejor que sobre? Pues el más difícil, ¿no? Yo voy a hacer el D, voy a hacer el B. El A, que va a ser un poco más lioso, pues lo voy a dejar. Si queréis os lo voy a poner ahí como... ¿Cómo se dice esto? Como comprobación, ¿vale? Lo podéis hacer como comprobación. Bueno, vamos al nudo E. El nudo E, como tendréis vosotros en vuestro propio ejercicio, si lo tenéis por ahí delante, tiene una barra desconocida aquí, una barra conocida aquí, una barra conocida aquí y una... ¡Uy! Sí, esto está aquí en mitad ahora. Y una barra desconocida aquí. Esto, aunque no lo parezca, son los 45 grados. Y vamos a colocar los sentidos de estas flechas. Las dos desconocidas, E, B, saliendo del nudo. Esta de aquí que es desconocida, saliendo del nudo, E, A. Y las conocidas, E, D, vale, 80 positivo, positivo saliendo del nudo, y EF positivo saliendo del nudo. 80 y 80, ¿veis? Aquí, como era negativo, entrando al nudo. En este caso, en el nudo E, como es positivo, saliendo del nudo. Muy bien, descomponemos la carga que tenemos aquí, trazamos estas dos paralelas, paralela, paralela, paralela y paralela. Y tenemos la misma historia, EA contigua al ángulo coseno de 45, se está tocando, y esta EA seno de 45. ¿Se ve o no? Uy, qué bien, se ve ahí por los pelos. Muy bien, pues la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 tenemos esta carga y esta carga, 3 cargas. 80 que va hacia la izquierda, volvemos por favor, cuidado. Esto es el paréntesis, aquí ya el criterio signo vuelve a entrar en rigor, menos 80 más EB y más EA coseno de 45 igual a 0. Como hay dos incógnitas, ni siquiera me molesto en despejar. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tenemos hacia abajo 80 y hacia abajo EA seno de 45. Muy bien, igual a 0. De aquí se puede deducir que menos 80 es igual a EA seno de 45. Y despejando quedaría que EA es igual a menos 80, ¿veis? Esto pasa aquí dividiendo, partido de seno de 45 nos daría menos 113,13 kilonewton. Muy bien, qué bonito. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué perfecto, qué esplendor! Una vez que tenemos esto, nos vamos aquí arriba y queda. Vamos a continuar esta ecuación. A ver si nos cogiese aquí, esto va a estar muy complicado. Menos 80 más EB más, paréntesis, menos 113,13 por coseno de 45 igual a 0. ¡Oh, qué bonito!
Muy bien, 113,13 por coseno de 45 da 80, ¿lo veis? O sea, esto quedaría menos 80, que junto con este menos 80 serían menos 160, con lo cual EB es igual a 160 positivos, porque lo paso al otro lado. De esta manera, si tenéis cualquier duda, en los comentarios me lo ponéis y os lo repito paso por paso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto ha quedado así, 160 y 113. Nos vamos a nuestro dibujo, a nuestro esquema. ¡Oh! ¡Qué desastre! Nos vamos a nuestro esquema y colocamos estos dos valores. EB resulta que es 160 positivo y EA es menos 113,13 negativo. Solo nos falta por conocer este valor de aquí, para el que si queréis pues os puedo dar un truco. ¿Por qué no? ¿Os doy un truco? Sí, mira, cuando sucede esto, ¿veis? Ahora habría que aislar el nudo B. Pero es verdad que hay como una especie de regla en el método de los nudos, que no es una regla, es un truquito, que podíamos haber aplicado antes también y que... Es que los trucos a veces son un poco una gilipollez, porque te pueden llevar a cometer errores que haciendo el cálculo pues no te llevarían. Entonces, los trucos, si estáis muy seguros, puedes hacerlos, pero si no, pues es una gilipollez hacerlo. ¿En qué consiste el truco? Dice el truco que un nudo que tiene dos cargas o barras alineadas, ¿lo veis? Este nudo B tiene dos cargas, ¿veis? Dos cargas o barras alineadas, o sea, en este caso hay una carga alineada con una barra, ¿veis? En la misma dirección. Y otra barra que no lo está, que es el caso de BA, esa barra que no está alineada no trabaja. O sea, lo repito. Un nudo con dos cargas alineadas, dos cargas o barras alineadas y una barra que no lo está, esa barra no trabaja. Con lo cual, de aquí se deduce que esta barra de aquí es cero. Eso se puede comprobar si intentáis resolver el nudo A o si intentáis resolver el nudo B. ¿Es una cosa que podría haber visto antes? Pues sí, fijaros que aquí en el punto C, cuando yo lo hice, también pasaba lo mismo. Hay dos barras o cargas alineadas y una que no lo está. Pues esa que no lo estaba era cero. ¿Vale? Bueno, pues es un truquito que os puede dar bueno, pues un poco de agilidad. Muy bien, qué bonito. Ya tenemos todos los asiles resueltos y vamos a pasar a calcular el principio de los trabajos virtuales. Principio de los trabajos virtuales. Vamos al lío. Bien, vamos a aplicar este método y vamos a obtener el desplazamiento vertical del punto C y también vamos a obtener el desplazamiento horizontal del punto C. Veremos a ver cómo ocurre la cosa. Bien, pero esto ya será en un siguiente vídeo, ¿vale? Aquí tenéis el enlace para ver la parte 2, porque si no esto pues, se va a convertir en un infierno absoluto, ¿no? Demasiado largo. Venga, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.